Y a esta hora nos dicen que está hablando el ex ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño, que fue víctima de un atentado hace unos días atrás. Jairo Libreros está con nosotros. Oigamos lo que está diciendo el ex ministro en esta rueda de prensa. Que me transporta. Como soy profundamente creyente, le atribuyo a la bondad de Dios, a un milagro de Dios, el que pueda estar aquí, diciéndoles a ustedes lo que opino sobre una cuestión que tal vez eran ustedes los únicos posibles intérpretes a partir del hecho irremisible de mi muerte. Dios me ha dado esta oportunidad y aquí estoy para hacer el análisis que me parece corresponde a esta situación dramática y trágica que costó la vida de mis dos mejores amigos. Y los llamo así porque he tenido a lo largo de tantos años amigos muy queridos, pero solamente dos han dado la vida por mí, solamente dos. Ellos murieron, yo estoy aquí con ustedes y estoy enfrentado a un hecho de unas perspectivas y de unas dimensiones que me parecen colosales y que creo no han sido suficientemente advertidas por los analistas de este episodio. Se trata evidentemente de un acto de terror. El terror es un elemento consustancial a la historia humana. La historia de la humanidad es un largo peregrinar desde el terror absoluto hasta la búsqueda de un sistema de vivencias, de un sistema tecnológico, de un sistema de realidades políticas que le permita vivir lejos del terror. El terror es el regreso a la barbarie. El terror es un proceso de involución que atenta contra la especie, contra su capacidad evolutiva y contra la condición que tenga para superar las circunstancias del momento y para vivir plenamente la vida. Solo el que está marginado del terror puede vivir con plenitud. Y es por eso, mis queridos amigos, que debo decirles que frente al terror no caben distingos, ni caben relativismos, ni caben discriminaciones. El terror es un hecho absoluto que nos compromete a todos por igual. Frente al terror tenemos que estar unidos. Frente al terror tenemos que ser no solamente solidarios, sino mucho más que eso, implacables, porque nos estamos jugando literalmente la vida. Me hubieran podido matar de muchas maneras, pero prefirieron hacerlo de modo que mi muerte fuera una notificación a un sector muy amplio de la sociedad y en particular a ustedes, queridos amigos periodistas, para que supieran, para que quedaran notificados de que hay cosas en Colombia que no pueden decirse, que hay opiniones que no pueden emitirse, que hay puntos de vista que no pueden sostener. Con esa advertencia pretendían silenciar la prensa por el medio más directo y más eficaz que puede haber, el terror en el corazón de los periodistas, que preferirán el silencio acomodado, la observación pausada de aquellos fenómenos y la inacción a tomar el riesgo de una bomba Lapa. Porque este sistema, señores, que se inauguró en mi caso y que no tenía antecedentes en esta región del mundo, la colocación de una bomba imanada sobre una determinada parte de un automóvil,
representa una finura, una sutileza en el manejo de la capacidad de agresión que tenemos que observar muy de cerca. Así pues, que yo fui el destinatario directo de un acto terrorista. El destinatario indirecto, el destinatario real es toda la sociedad. Los actos terroríficos han sido siempre así. En ese pequeño laboratorio universal de la política que es la Revolución Francesa, cuando los recalcitrantes amigos de Robespierre y después Robespierre el solo quisieron tomarse todo el poder, instauraron el terror, la dialéctica del terror, que no tenía en su momento en sus manos la disponibilidad de bombas Lapa, tenía las carretillas cargadas de heno que llevaban a los desgraciados víctimas del terror hacia la guillotina. Era otra fórmula distinta, pero bastaba una mirada del incorruptible Robespierre, una acusación cualquiera, para que ese infeliz siguiera su camino con destino a lo que hoy se llama la Plaza de la Concordia, es decir, el sitio de la ejecución ignominiosa. Y así ha sido siempre. El terror advierte y el terror resuelve todos los problemas y coloca a las sociedades en una posición de absoluta indefensión. Aquí en Colombia vivimos una época del terror en la Reconquista Española. Don Pablo Morillo resolvió hacer una notificación universal a toda una generación de colombianos de que no se permitiría ninguna irreverencia para con el monarca español. Y las mandó a todos al patíbulo en la huerta de Jaimes. Y los fusiló, y fusiló a una generación entera. El costo que pagamos por esa formulación del terror no ha sido suficientemente examinado. ¿Cuánto le costó al país que desaparecieran Caldas y Torres y Coronel y todos los próceres de la independencia, todos los herederos de la expedición botánica que tenían alguna proyección humanística? Eso no ha sido suficientemente examinado. Aquí hay pues una formulación de terror. Pero yo sería completamente desleal con ustedes si les dijera que esa formulación del terror se contrae y se limita exclusivamente a esta parroquia. El terror llegó en esta formulación tecnológica, en esta técnica diabólica, llegó de muy lejos. Estos eran los sistemas utilizados en Europa por la ETA en ciertos círculos del terrorismo irlandés. Y mucho más lejos, hoy, en Irán y en Irak y en Afganistán. Las bombas Lapa. Bastan 20 o 30 de ellas para paralizar y destruir una sociedad, porque con ellas matan muchos, pero los previenen a todos, los notifican a todos. Yo no quiero ser ave de mal agüero, ni quiero posar de inteligente, pero me parece obvio que el destinatario futuro de estas formas de terror, si es que no se controlan a tiempo, si es que no se las combate con eficacia, serán los mismos Estados Unidos. A través de una técnica mucho más sencilla y mucho más eficaz que la que fue necesaria para volar las Torres Gemelas. Unas cuantas bombas Lapa puestas en los vehículos de unos congresistas, de unos empresarios importantes, de unos políticos significativos, y esa nación estará viviendo el peor momento de su historia. No seamos en esto ingenuos. El terror tiene unos elementos claros que se ciernen sobre Colombia y que la amenazan con la más negra tempestad. ¿De dónde proviene ello? En Colombia hemos padecido desde hace años el terror de una organización especializada en él, que se llaman las FARC. Sobre eso, ¿qué duda cabe? ¿Qué es lo que pasa en La Gabarra y en Teorama y en el norte de Santander? ¿Y qué es lo que pasa en las estribaciones de la serranía del Perijá?
sino una advertencia clara de las FARC para que el que todo que no se pliegue a sus designios será muerto sin piedad, sin compasión. Nuestros soldados héroes muertos en la Guajira, nuestros policías vueltos pedazos en los cultivos de coca vecinos a Venezuela, en la zona del Catatumbo, los que mueren en el Cauca, los que mueren en Nariño, las bombas de Tumaco. Las bombas que se ponen todos los días sobre el Cauca son manifestaciones específicas de terror. Aquí tenemos una organización especializada en el terror que se llaman las FARC. Y esa organización está ligada a un modus operandi sin el cual la organización sería absolutamente impotente. Ese es el narcotráfico. Se necesitan recursos, y recursos ingentes, mucho dinero, y mucho dinero fácil, que no salga de arcas oficiales, que no salga de empresas establecidas, sino que salga de esa cosa anónima, confusa y detestable, que es el tráfico de la droga y que esté disponible para financiar el terror. Hace pocos días la OTAN se preguntaba, confundida, un poco contrita y un tanto avergonzada, ¿por qué no podía arreglar el tema en Afganistán? Tenemos sobre eso un claro diagnóstico, porque allá hay amapola, en cantidades suficientes para armar ejércitos completos de terrorismo internacional. El terror se apoderó de Colombia. El terror es dueño de muchos países de Centroamérica, con organizaciones siniestras como las famosas maras. El terror tocó las puertas de México y se enseñoreó de México hasta extremos inauditos. Esa noble, bella, hermosa nación está siendo víctima de unos actos de terror fabulosos. Hoy, en la tarde, iba a ser víctima de un atentado terrorista el presidente Álvaro Uribe Vélez en Buenos Aires, que está a más de 5.000 kilómetros de aquí, pero que está ligada con Colombia por una tragedia común, la tragedia del narcotráfico. Por razones que no vale la pena examinar y que no voy a intentar de hacerlo, en Buenos Aires, en la Argentina en general, se instaló la mafia colombiana o parte de la mafia colombiana muy a su gusto. Entonces es el mismo mecanismo, la necesidad de producir terror, los recursos ingentes del narcotráfico y una decisión final, sojuzgar a estos países, hacerlos invivibles, hacerlos imposibles políticamente a través del terror. Así pues que yo fui la víctima directa de